Hola mis queridos estudiantes de precálculo, los saludo desde la finca junto a unas mandarinas. El tema de la clase de hoy son las desigualdades con valor absoluto, así que ¡vamos! Desigualdades con valor absoluto. Supongamos que tenemos esta desigualdad. Valor absoluto de x es inferior a 5. Ustedes saben que el valor absoluto de un número es, si es positivo es el mismo número, pero si es negativo se le quita el signo. Entonces, pensemos, ¿de qué se necesitaría para que un número cumpliera esto? Pues podrían ser, por ejemplo, los números 0, 1, 2, 3, 4 y casi llegando al 5, ¿no? O mejor dicho, sin contar el 5, porque es inferior estricto a 5. Pero al mismo tiempo también valdrían estos números casi llegando al menos 5, sin llegar al menos 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, menos 4, el valor absoluto de menos 4 es 4 y ese es un número más pequeño que 5. Entonces, en realidad lo que está diciendo que valor absoluto de x es inferior a 5, lo que está diciendo fundamentalmente es que x es un número que está entre menos 5 y 5. Eso es fundamentalmente lo que está diciendo. Por ejemplo, un número como el 7 no cumple esta desigualdad porque el valor absoluto de 7 es 7 y se pasaría de 5, ni tampoco un número que esté a la izquierda de menos 5 como menos 6, porque el valor absoluto de menos 6 es 6 y sería mayor que 5. Entonces, realmente lo que está diciendo esta desigualdad, valor absoluto de x es inferior a 5, es que son todos los números entre menos 5 y 5, sin contar ni el menos 5 ni el 5. Bueno, si aquí se pusiera un igual, es decir, se dijera valor absoluto de x es inferior o igual a 5, lo que habría que poner es el mismo y igual acá y quedaría menos 5 menor o igual que x menor o igual que 5, y lo único que habría que cambiar acá es que se ponen puntos cerrados. Ahora pensemos en esto, valor absoluto de x es superior a 5, superior a 5, lo voy a poner como verde, verde, pues serían todos los números cuyo valor absoluto es mayor que 5, es decir, estos, sin contar el 5, y también estos, a la izquierda del menos 5, serían los que corresponden a esta desigualdad, ¿no? A esta. Bien, entonces en realidad es algo muy sencillo. En el cuadro siguiente he preparado como un cuadro que comprende todos estos casos y es el siguiente. Imaginen por un momento que A es un número positivo. ¿Sí? A es un número positivo o igual a 0. Y nos dicen que valor absoluto de x es inferior a A. Entonces quiere decir, como lo estábamos diciendo antes, que x está entre menos A y A sin incluir a A ni A, que es este caso. Si el valor absoluto de x es menor o igual que a, x está entre menos a y a, pero sí puede incluir a y a menos a, que eso está dicho con este intervalo, ¿de acuerdo? Por otra parte, si el valor absoluto de x es mayor que a, eso significa que los números tienen que estar por fuera del intervalo desde menos a y a, es decir, a la izquierda de menos a, x es menor que menos a, o que x es mayor que a, que es este lado. Finalmente, si valor absoluto de x es superior o igual a
tenemos que poner esto, x menor o igual a menos a o a menor o igual a x, para que comprenda estos casos. Bueno, teniendo en mente este cuadro general, hagamos algunos ejercicios. Empecemos con este. X menos 3 en valor absoluto inferior o igual a 1. Entonces, inmediatamente, como es menor o igual que 1, lo que ponemos es que x menos 3 está entre menos 1 y 1. Y aquí podemos sumar 3 en las tres partes de esa desigualdad simultánea, y entonces me queda menos 1 más 3 inferior o igual a x, porque menos 3 más 3 se cancela, y 1 más 3. En últimas, 2 menor o igual que x menor o igual que 4. ¿Sí? Y lo podemos representar en una recta real de la siguiente manera. Ponemos el 2, ponemos el 4, y como es menor o igual, incluimos el 2, incluimos el 4, y son todos los que están entre 2 y 4, incluyendo los límites. Dicho de otra manera, el intervalo es cerrado en 2 hasta cerrado en 4. Y así se resuelve ese ejercicio. Veamos ahora este. Valor absoluto de 4x menos 5 superior a 2. Entonces, como es superior a 2, lo que decimos es que 4x menos 5 es más pequeño que menos 2, o que 2 es más pequeño que 4x menos 5. Y resolvemos cada una de esas dos. A ver, resolvámoslas. Pasemos el 5 al otro lado en este caso. Entonces me queda 4x inferior a menos 2 más 5, a 3. Y este 4 pasa a dividir y queda x inferior a 3 cuartos. O, por el otro lado, hagamos esta. Pasemos el 5 para el otro lado y me queda 7 inferior a 4x. Y finalmente 7 cuartos inferior a x. Y esto con una O. ¿Sí? ¿Cómo se dibuja eso? Es sencillo. Se ponen estos dos valores, que son 3 cuartos y 7 cuartos. 3 cuartos, 7 cuartos. Y se toman los que están a la izquierda de 3 cuartos, sin incluir el 3 cuartos, porque dice que es menor estricto, y se toman los que están a la derecha de 7 cuartos, sin incluir el 7 cuartos. En forma de intervalo sería desde menos infinito hasta 3 cuartos abierto, unido a abierto 7 cuartos hasta infinito. ¿Sí? Y eso es todo. Así más o menos es como se manejan las desigualdades con valor absoluto. Bueno, voy a dejar un ejercicio para que los estudiantes, los 3 primeros estudiantes de cada sección que lo entreguen, resuelto paso a paso, dibujando el intervalo y escribiendo el intervalo final, pues lo presenten, y yo les pongo chulitos por WhatsApp. Bueno. Ahora veamos un tema muy relacionado con este, que es el de la distancia entre dos números. Es otra forma de ver este mismo tema que estamos viendo. ¿Sí? A veces queremos saber cuál es la distancia que hay entre dos números.
Por ejemplo, quisiera yo saber cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 5. ¿Cuánto mide esa distancia? Aquí lo contestamos. La distancia entre un número A y un número B es el valor absoluto de su diferencia. Valor absoluto de A menos B. Entonces, me piden calcular cuál es la distancia entre menos 2 y 5, pues simplemente escribo lo siguiente. La distancia entre menos 2 y 5 es el valor absoluto de la diferencia, es decir, de menos 2 menos 5, que es el valor absoluto de menos 7, que es 7. Entonces la distancia entre menos 2 y 5 es 7, y miren que sí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos otro caso, lo voy a hacer en rosado. ¿Cuál es la distancia entre menos 4 y menos 1? Empleando esta fórmula, la distancia entre menos 4 y menos 1, distancia entre menos 4 y menos 1, es el valor absoluto de su diferencia, es decir, menos 4 menos menos 1, o sea, más 1, que es lo mismo que valor absoluto de menos 3, que es 3. Y esa es la distancia entre menos 4 y menos 1. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. La distancia entre dos números es el valor absoluto de su diferencia. Y obviamente que esto es igual a tomarlo al revés, o sea, B menos A. Eso va a dar siempre igual. Les pongo un último ejemplo aquí en verde y me pregunto, ¿cuál es la distancia entre 6 y 2? ¿Sí? Es la misma que de 2 a 6, pero para que vean, la distancia de 6 a 2, pues es el valor absoluto de su diferencia, es decir, 6 menos 2. Valor absoluto de 4, que es 4. Y ahí está. Y si lo hubiéramos hecho al revés, nos daba menos 4, valor absoluto de menos 4 y nos daba 4. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este concepto de distancia entre dos números es muy importante y también lo podemos emplear para resolver desigualdades con valor absoluto. Por ejemplo, ¿cuál es, miren esta desigualdad, valor absoluto de x menos 5 inferior o igual a 2? Lo podemos hacer como lo aprendimos a hacer hace un rato, con el método normal, pero también podríamos decir lo siguiente. Lo que nos están diciendo aquí es que la distancia, ¿sí?, entre x y 5 es menor o igual que 2. La distancia entre x y 5 es menor o igual que 2. Y entonces directamente, si yo pienso de esa manera, lo que caigo en cuenta es lo siguiente, que aquí tengo el 5 y la distancia de un número x a 5 tiene que ser menor que igual que 2. ¿Cuánto me puedo alejar del 5 para la derecha o para la izquierda? Entonces claramente me puedo alejar 2. O sea, lo máximo que me puedo alejar para la derecha es hasta llegar al 7, porque entonces ahí la distancia ya es igual a 2. Y por el lado izquierdo, hasta el 3. Y como la distancia es menor o igual a 2, entonces simplemente estoy pensando en todos estos números. O sea que no lo hice algebraicamente, sino pensando geométricamente. Digo, tengo en el centro al 5, que es este número, este es el centro, y me puedo alejar 2 a la derecha o 2 a la izquierda. Y por eso me queda así. Para poner esto, a partir de esto directamente, lo único que hay que aclarar es que estamos pensando que la distancia entre x y 5 es menor o igual que 2. Ahora voy a resolver este valor absoluto de x más 7 superior a 3. Entonces, lo escribo como una diferencia, el valor absoluto de una diferencia.
x menos menos 7 en valor absoluto superior a 3. Y aquí el centro de ese intervalo va a ser menos 7. Menos 7. ¿Sí? Y me debo alejar más que 3. Por la derecha llegaría hasta menos 6, menos 5, menos 4. Y por la izquierda hasta menos 10. Y como la distancia de x a menos 7 tiene que ser mayor que 3, debo tomar estos para alejarme más del menos 7 y estos. ¿Sí? Es una forma geométrica de verlo. Ver que aquí lo que están diciendo es que hay una distancia de x a menos 7. ¿Sí? Para terminar, lo último es ver dos leyes del valor absoluto que se pueden emplear a veces para resolver desigualdades. La primera es esta: el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Esta es una ley que se cumple con valor absoluto. Valor absoluto de A por B es lo mismo que valor absoluto de A por valor absoluto de B. Y lo mismo para cocientes. Entonces, el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Valor absoluto de A sobre B es lo mismo que valor absoluto de A sobre valor absoluto de B. Voy a emplear esa ley para resolver esta desigualdad. Valor absoluto de 6x menos 3 inferior a 2. Entonces, primero voy a factorizar adentro del valor absoluto. Entonces me queda así. ¿Sí o no? Valor absoluto de 6, factor de x menos 1/2. ¿Por qué queda bien factorizado? Pues simplemente desarrollenlo. Mira, 6x menos 6/2, que es 3. Y una vez que tengo esto, aplico esta ley. Y entonces me da valor absoluto de 6 por valor absoluto de x menos 1/2 inferior a 2. ¿Sí? El valor absoluto de 6 pues claramente es 6. O sea, 6 por valor absoluto de x menos 1/2 inferior a 2. Ahora este 6 pasa a dividir y me queda valor absoluto de x menos 1/2 es inferior a 2 sobre 6, 2 sextos, que es 2 sextos simplificado 1/3. Y ahora simplemente quiere decir que x menos 1/2 va a estar entre menos 1/3 y 1/3. Así que sumando 1/2 me queda menos 1/3 más 1/2 inferior a x inferior a 1/3 más 1/2. Aquí hay que poner todo en sextos. Y al poner todo en sextos me queda menos 2 sextos más 3 sextos inferior a x inferior a 2 sextos más 3 sextos. Y finalmente llego a la solución siguiente. 1 sexto es más pequeño que x, que es más pequeño que 5 sextos. ¿Sí? Y lo puedo ya dibujar para terminar el intervalo. Entonces queda 1 sexto y 5 sextos. Y los que se pueden tomar son
todos los que están entre esos dos números, pero sin los extremos, para obtener, por lo tanto, el siguiente intervalo, abierto en 1/6 hasta abierto en 5/6. Bueno, eso es todo. Estudien mucho este tema con el texto guía. Bueno, y nos vemos en el próximo video, el de mañana. Chao, mijiticos.